Hola, buenas tardes y bienvenido a la clase de 16 de abril de 2020. Hoy, como todos sabéis, el cumpleaños de Laura P. Entonces, bueno, el orden del día va dedicado a ti, Laura. Muchas felicidades, ¿eh? Espero que, como siempre, le cantéis un poquito. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. 18 añitos, te queremos mucho, Laura, felicidades. Pues nada, la clase de hoy ya os lo dije, que lo que íbamos a hacer era básicamente corregir la tarea pendiente y os iba a mandar nuevos ejercicios. Hoy no hay nada de teoría nuevo. Entonces, empezamos con el ejercicio de derivada 30. Mirad, cuando yo quiero derivar este ejercicio, pues veo que tengo que hacer la derivada de un cociente. Entonces, recordamos, derivada del primero por el segundo sin derivar. En este caso, al derivar elevado a menos 2x, que no se os olvide utilizar la regla de la cadena. Entonces, eso mismo por la derivada de lo de dentro, que en este caso es menos 2. Cuidado con ese menos 2 que no se nos olvide. Por el segundo sin derivar, tal cual. Menos el primero, exactamente igual, por la derivada del segundo. De nuevo, regla de la cadena. Este 2, que está aquí multiplicando, está en el exponente, pasa adelante, lo ponemos aquí multiplicando. Aquí pondríamos un 1, que no hace falta poner, por la derivada de lo de dentro, que en este caso la derivada de menos x cuadrado es menos 2x y la derivada de 2 ya sabéis que es 0. Entonces, acordaos, obligatorio poner el paréntesis. Si yo no pusiera el paréntesis, aquí no estaría multiplicando, sino que estaría restando. Así que ese paréntesis y ese por, obligatorio, ¿vale? El por, si queréis, no hace falta ponerlo. Una vez que ya está hecha la derivada, lo que podemos hacer es simplificar un poquito. Nosotros estamos acostumbrados a que cuando hay alguna exponencial, sacamos factor común de la exponencial. Lo que pasa es que en este caso no se va a poder simplificar porque tendría que haber elevado a menos 2x arriba y abajo. Y nos damos cuenta de que abajo no hay. Entonces, para simplificar, el primer factor es este. El primer sumando es este. El segundo sumando es todo este. Y voy a buscar a ver si hay algo que se repita en esos dos sumandos y que se repita abajo. En este caso, x cuadrado más 2, menos x cuadrado más 2, está en el primer sumando, en el segundo sumando y abajo. Entonces sí que lo puedo simplificar. Uno de aquí con uno de aquí y aquí me quedaría un 3, ¿vale? Entonces, por eso hemos dado este pasito. Mira cómo nos queda. Elevado a menos 2x multiplicado por menos 2 por x cuadrado más 2 menos elevado a menos 2x por 2 por menos 2x. Y abajo, en vez de tenerlo elevado a 4, ya está elevado a 3. ¿Qué podemos hacer? Pues bueno, el elevado a menos 2x lo podemos sacar factor común. ¿Y qué es lo que me queda? Aquí me queda menos 2 que multiplica a menos x cuadrado más 2, pues vamos a hacer las cuentas. Menos 2 por menos x cuadrado es 2x cuadrado. Y menos 2 por 2 es menos 4. Lo he puesto ya en su sitio porque hay que tener en cuenta que también me queda este menos por menos más y 2 por 2x, 4x. Y el 4x ya lo he puesto ordenadito en su sitio, ¿vale? Entonces ya está bastante simplificado, pero nos podríamos dar cuenta también de que como estos números todos son pares, pues puedo sacar el 2 factor común fuera y dejar x cuadrado más 2x menos 2, ¿vale? Ya estaría hecha la primera derivada. Venga, vamos a corregir ahora el ejercicio 22. Tengo aquí prácticamente puesto el enunciado en rojo, ¿vale? Para que lo vayamos viendo poco a poco. Me dan una función, un polinomio de grado 3, y me dicen calcula el máximo, el mínimo y el punto de inflexión. Acordaos, para el máximo y el mínimo tenemos que derivar una vez e igualar a 0. Y comprobar, no solamente derivar e igualar a 0, sino que tengo que comprobar si realmente hay un máximo o un mínimo viendo el crecimiento y el decrecimiento de la función. Para hacer el punto de inflexión tengo que derivar dos veces y ojo, que esto se lo olvida a mucha gente, comprobar que realmente hay un cambio de curvatura. O sea, tendrá que pasar de cóncava a convexa o de convexa a cóncava. Si no, no hay punto de inflexión, aunque la segunda derivada sea 0, ¿vale? Entonces, para el máximo o el mínimo, derivo una vez la derivada de x cubo menos 2x cuadrado más x, aquí está puesta, 3x cuadrado menos 4x más 1. Al igualarla a 0, obtengo la ecuación. Cuidado, habrá mucha gente que se le olvide poner el igual a 0 y se ponen directamente a resolver la ecuación de segundo grado poniendo 3x cuadrado menos 4x más 1. No tendría sentido. Yo cuando hago la fórmula de menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4c partido por 2a, lo que estoy haciendo es resolver la ecuación. O sea que tiene que estar igualado a 0. Si no igualo a 0 no hay ecuación y no estoy haciendo en realidad nada con sentido, ¿vale?
utilizáis la fórmula vosotros, yo me he saltado ese pasito porque ya es demasiado básico, y nos sale 1/3 y 1. Pues acordaos, hacemos la tablita, arriba signo de f', abajo f de x, y ponemos aquí ordenados los valores que hacen, que resuelven esta ecuación, ¿vale? Las soluciones de esta ecuación las ponemos aquí, pero ordenados, no que nadie me ponga primero el 1 y luego el 1/3. Tenemos que poner primero el 1/3 y luego el 1, porque me tengo que acordar de que esto es como si fuera la recta real, ¿vale? Entonces, 1/3 y 1. Sustituyo en la derivada por un numerito que sea más chico que el 1/3. Por ejemplo, el 0, y me doy cuenta de que me sale positivo. Entre 1/3 y 1, por ejemplo, 2/3, 0,6, 0,5, y me saldría negativo sustituyendo aquí. Y después del 1 me saldría positivo sustituyendo aquí. Cuidado, un error podría ser imaginarme que si el primero es positivo, los demás van a ser signos alternos. Eso no ocurre siempre, entonces siempre lo indico, ¿vale? Como aquí me sale creciente, aquí decreciente y aquí creciente, en x igual a 1/3 hay un máximo relativo. En x igual a 1 hay un mínimo relativo. Y alguno me dirá, profe, ¿y cómo has conseguido la segunda coordenada del punto? Pues me saltó el pasito, pero acordaos que si yo sé la x y quiero conseguir la y, lo único que tengo que hacer es sustituir en la f, no en la derivada, sino en la f. Entonces, si sustituís 1/3 aquí, pues obtendremos 4 partido de 27, y si sustituyo 1 aquí, obtendré 0. Cuidado, comprobad con la calculadora que realmente os sale. Si yo quiero hacer 1/3 elevado al cubo, y lo quiero hacer con la calculadora, acordaos que tenéis que utilizar la teclita ABC y meterlo todo entre paréntesis, porque si no, solamente te eleva al cubo el 3 y no te elevaría al cubo el 1, ¿vale? Aquí en este caso tampoco importa mucho porque 1 al cubo es 1, pero más adelante en el punto de inflexión sí que nos daremos cuenta que es imprescindible ese paréntesis, ¿vale? Si quiero conseguir el punto de inflexión, derivo dos veces, me sale 6x menos 4 igual a 0, solución, 2/3. Vale, punto de inflexión en 2/3. ¿Por qué? Importantísimo, tengo que comprobar que ha habido un cambio de curvatura. Entonces, sustituyo por un numerito que sea más pequeño que el 2/3 en la tabla y por un numerito que sea más grande que el 2/3. Compruebo que hay un cambio de curvatura, ¿vale? Porque pasa de ser cóncava a ser convexa, y entonces en este caso nosotros decimos 2/3 en la x. ¿Cómo conseguimos la y? Sustituyendo aquí. Imprescindible en la tecla ABC en la calculadora y los paréntesis. Si no pusiera paréntesis, aquí me estaría equivocando, ¿vale? El siguiente ejercicio es muy sencillo, el apartado B. Calcula los puntos de corte con los ejes. Bueno, pues ya sabemos que el punto de corte con el eje y se obtiene haciendo que la x valga 0. Si la x vale 0, la y también vale 0, pues ya está. Sé que pasa por el origen de coordenadas, por el 0, 0. Punto de corte con el eje x, la y vale 0. Si la y vale 0, resuelvo esta ecuación de grado 3, que en principio puedo entrar en crisis, puedo entrar en pánico y pensar que tengo que hacerlo mediante Ruffini, pero en realidad no. Como veo que todos los sumandos tienen x, puedo sacar la x factor común. Entonces yo digo x que multiplica a x cuadrado menos 2x más 1. Y cuando el producto de dos factores es 0, o el primero es 0, o el segundo es 0. Si el primero es 0, ya tengo una solución. X sub 1 igual a 0. Si el segundo es 0, x cuadrado menos 2x más 1 igual a 0. Y tendría que resolver esa ecuación con la fórmula de menos b más menos punto suspensivo. ¿Qué ocurre? Que sale dos veces la misma solución. La solución x igual a 1. Entonces, punto de corte con los ejes. El 0, 0, nos salió dos veces, y el 1, 0. Aunque sea solución doble, se pone solamente una vez. Y lo último de este ejercicio 22, calcula la recta tangente en x igual a 0 y en x igual a 1. Entonces hay que calcular dos rectas tangentes. He puesto aquí la formulita. Y menos f de x sub 0 igual a f' de x sub 0, x menos x sub 0. Si la x vale 0, f de 0 es 0, sustituyendo aquí, y calculo la derivada. F' de x es 3x cuadrado menos 4x más 1. Ya la tenía calculada aquí. Al sustituir en 0, esto en realidad si queríais no hace falta ponerlo. Al sustituir en 0, en este caso me sale 1. Pues ya lo tengo todo para sustituir en la fórmula. Y menos 0 es igual a 1 que multiplica a x menos 0. Así que me queda igual a x. Esta sería la recta tangente a la función en x igual a 0. Si lo estamos haciendo para x igual a 1, sustituyo donde ponga x, pongo un 1 en la función, me sale 0. Y en la derivada donde ponga x, yo pongo un 1 y me vuelve a salir 0. Entonces, en este caso, y menos 0 igual a 0 que multiplica a x menos 1, me sale y igual a 0 como la segunda recta tangente. Vamos a hacer el 24b.
Hay que recordar que ya habíamos hecho el apartado A. Y el apartado A nos decía, nosotros habíamos concluido que f de x era continua en todos los números reales. Hay que recordar que como esto es un polinomio y esto es otro polinomio, ya sabemos que la función va a ser continua en todo su dominio menos en el 2, que puede que haya un salto. Estudiábamos en el apartado A qué ocurría en el 2 y nos dábamos cuenta de que en el 2 también era continua. Entonces, como f de x era continua en todo R, ahora me preguntan si es derivable. Acordaos, si el ejercicio no hubiera tenido apartado A y directamente me preguntan si la función es derivable, yo de todos modos tendría que haber hecho el apartado A, porque si a mí me preguntan si la función es derivable, yo tengo que comprobar antes que es continua. ¿Vale? Acordaos, eso es una pequeña trampa que muchas veces ponen. A veces te preguntan primero comprueba si es continua y luego que es derivable, y otras veces te dicen del tirón, oye, ¿es derivable? Que no se te olvide comprobar antes que es continua, ¿vale? Cuidado. Entonces, como me dicen si es derivable, primero vamos a hacer la función derivada. Derivada por trozo. Menos 2x más 1 la derivada del trozo de arriba y el 1 la derivada del trozo de abajo. Acordaos de que quitamos el signo igual. Aquí no es una casualidad que se nos haya quitado el signo igual. Entonces nosotros empezamos diciendo que como no me están preguntando la derivabilidad solamente en x igual a 2, sino que me están preguntando la derivabilidad en general, yo tengo que empezar diciendo f de x es derivable en todo r menos el 2 por ser polinómica. Que no se nos olvide que muchas veces nos centramos nada más en qué pasa en el 2. Vamos a ver qué pasa en todo el resto de puntos salvo el 2. No seamos tan negativos, que muchas veces nos centramos donde hay problemas. Pues vamos a ver que en todos los demás puntos sí es derivable, porque son polinomios, los polinomios son derivables siempre. Vamos a ver ahora qué pasa en el 2. Para que f de x sea derivable en x igual a 2, deben existir y coincidir ¿quiénes? Estos dos de aquí. Límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de f' de x y límite cuando x tiende a 2 por la derecha de f' de x. El primero sale menos 3, el segundo sale 1. Luego f de x no es derivable en x igual a 2. ¿Cuál sería la interpretación gráfica? Pues que cuando yo la dibuje va a ser continua. Quiero decir, no levantaré el lápiz del papel, pero sí que es verdad que ahí va a haber un pico, ¿vale? El apartado C de este ejercicio dice, representa, ejercicio 24C, represéntala gráficamente determinando los extremos, los intervalos de crecimiento y decrecimiento y los puntos de corte con los ejes. Entonces, vamos a hacer la representación gráfica, como nosotros sabemos hacerla siempre, ya que en este caso nos estamos dando cuenta de que por un lado tengo una parábola en este caso que con los cuernos hacia abajo, o sea, una parábola cóncava, y una recta. Y nosotros sabemos representar perfectamente parábolas y rectas. Y lo vamos a hacer como siempre. Y una vez que ya tengamos la gráfica, es cuando nos vamos a parar a pensar en puntos de corte con los ejes, intervalos de crecimiento, intervalos de decrecimiento y los extremos, ¿vale? Pero lo vamos a hacer en este orden. Primero lo representamos y luego lo calculamos. Ya veréis cómo habrá ejercicios más adelante en los que tengamos que hacer otras representaciones gráficas, que en realidad para hacer un esbozo de por dónde va la gráfica, eso que tenemos que calcular en este caso después, pues en otras ocasiones lo vamos a hacer antes, ¿vale? Lo que pasa es que como nosotros no tenemos problema para representar ni rectas ni parábolas, pues lo vamos a hacer primero la representación gráfica y luego sacamos conclusiones. Y ya veréis cómo va a ser más fácil así. Que mi Estrada lo ha hecho al revés y en realidad desde mi punto de vista se complica un poco. Yo quiero representar una parábola. Pues bueno, siempre acordaos el vértice, puntos de corte con el eje X, puntos de corte con el eje Y y una tablita de valores para saber más o menos por dónde vamos. Entonces, vértice menos b partido por 2a. En este caso sale un medio. Si lo meto en la calculadora, me sale que la y es 25 partido por 4. Mucho cuidado con este signo menos, lo carga el diablo. No afecta al un medio. Un medio elevado al cuadrado es un cuarto y menos lo pongo después, ¿vale? Puntos de corte con el eje X. Con el eje Y, la X vale 0. Entonces me sale que la Y vale 6. Sustituyendo la X por 0. Puntos de corte con el eje X. Y igual a 0. Acordaos siempre las otras letras las que tengo que igualar a 0. Resuelvo la ecuación y me salen dos soluciones. El menos 2 y el 3. No es casualidad que el vértice me haya salido justo en el medio entre el menos 2 y el 3. Si hacéis la media de menos 2 y 3, sale un medio. Eso siempre ocurre. Como la parábola simétrica, el vértice siempre está en medio de los dos puntos de corte con el eje X, si los hubiera. Hago mi tablita de valores, pongo el punto más importante, que lo vamos a llamar vértice, y lo vamos a redondear como siempre. El menos 2, 0, el 3, 0, que son los puntos de corte con los ejes,
Y obligatoriamente el 2, 4. Acordaos que siempre decimos que cuando hay que representar gráficamente, esté el signo igual o no esté en el trozo que nosotros tenemos que representar, hay que poner ese valor. El 2 habrá que ponerlo si está abierto o si está cerrado, ¿vale? De las dos maneras. ¿Por qué? Pues porque si está cerrado tengo que poner el punto relleno. Y si está abierto tengo que poner el agujerito. ¿Pero lo tengo que poner dónde? Pues donde diga este puntito de aquí, ¿vale? Que nadie se caiga otra vez en la tentación de decir como la x es mayor que 2, pues empiezo sustituyendo el 3. Error, ¿eh? Sustituyo el 2 y donde me salga pongo el agujerito en todo caso. Que en este caso, como era continua, ni siquiera va a hacer falta. Hago lo mismo para el trozo igual a x más 2. En este caso, sustituimos obligatoriamente el 2 y 2 puntitos más. Ya sabéis que una recta viene determinada por 2 puntos, pero nosotros damos 3 para comprobar que no me equivocamos, ¿vale? Entonces, en principio, mi parábola va a tener valores comprendidos entre menos 2 y 3 en la x, hasta el 4 llegará en la y, la recta llegará hasta el 6. Pues entonces yo pongo mi escala, eje x y eje y, llegando hasta el 6, en el eje x los positivos y los negativos, y en el eje y los positivos y los negativos. Importantísimo, hay que poner nombre de los ejes, hay que poner la escala, que muchas veces corrijo actividades vuestras que solamente ponen 2 rayas. No me vale, ¿eh? Porque podríamos haber ido de 2 en 2, de 3 en 3, o de 1 en 1, como en este caso. El vértice de la parábola, 1 medio, 25 cuartos. 25 cuartos, para que nos hagamos una idea, es 6,25. Bueno, entonces, me imagino que aquí está el 7. 6,25 a la altura del 1 medio, pues más o menos por aquí. Así. Y lo pegamos con 0, ¿vale? Pues aproximadamente el puntito estará por aquí. ¿Vale? Este sería el vértice de mi parábola. Entonces yo ya empiezo a imaginármela como una parábola cóncava, y lo sé porque el signo del coeficiente principal es negativo, ya sé que va a ser más o menos por aquí. Debería pasar por el menos 2, 0, y debería pasar por el 3, 0, pero alguien me dirá, profe, cuidado, solamente para valores menores o iguales que 2. Si alguien no tiene mucha seguridad, que la trace primero a lápiz y luego borre todo lo que quede más allá del 2. Pero como en este caso ya lo vamos a hacer con un poquito más de soltura, porque no es la primera que hacemos, pues ya sabemos que el 3, 0, aunque nos viene muy bien saber dónde corta el eje x, pero esa parte luego no hay que dibujarla, ¿vale? El 2, 4 sí es un punto muy importante porque es la unión de los dos trozos y es este puntito de aquí. Ya tenemos ese trocito de ahí, ya tenemos este de aquí, pues ya me imagino perfectamente por dónde va mi parábola. Además, ahí se me ha olvidado, poner aquí el punto de corte con el eje Y, que es el 0, 6. Y este además estaría aquí. Bueno, pues ya está, mi parábola es más aproximadamente por aquí, por aquí. Acordaos que sigue hasta el menos infinito. Corto porque ya no tengo más gráfica, no porque la parábola se acabe, ¿eh? Pero muchas veces tenemos tendencia a poner el último punto y ahí me quedo. No, síguelo hasta el menos infinito. Y por este lado, ese es el vértice y empezaría a bajar hasta aquí. Acordaos, de manera simétrica con respecto al vértice. Y luego la recta, ¿cómo sería? El 2, 4, el 3, 5, que está por aquí, así, por aquí. Y el 4, 6, pues por aquí. Ya está. ¿Veis? No me he equivocado. Mi recta me sale, como habíamos dicho antes, sale con un pico y ya está representado gráficamente, ¿vale? Bueno, pues lo dicho. Una vez que tenemos la representación gráfica, acordaos que por aquí no se acaba porque va a menos infinito, por aquí tampoco. No acabéis en el último punto, que eso queda muy feo. Muchas veces la tentación es acabar aquí. No acabéis ahí. Que se vea que sigue hasta el más infinito, hasta que se me acaba el plano cartesiano que yo represento en este caso, ¿vale? Entonces, una vez que ya lo tengo todo representado, es muy fácil responder al resto del ejercicio. ¿Dónde está el máximo relativo? Pues evidentemente aquí, en el vértice de la parábola, que es 1 medio, 25 cuartos. ¿Dónde está el mínimo relativo? En el 2, 4. 2, 4, este puntito de aquí, ya veis que hay un pico, pero es un mínimo relativo porque este puntito es más bajo que todos los que están cerca de él. Aquí, este puntito es más alto que todos los que están cerca de él. ¿Dónde es creciente la función? Desde menos infinito hasta 1 medio. Acordaos que estos son valores siempre de la x. El crecimiento y el decrecimiento se trabaja con valores de la x. Entonces, desde el menos infinito hasta el 1 medio es creciente y vuelve a ser creciente desde el 2 hasta el más infinito. ¿Dónde es decreciente? Solamente desde el 1 medio hasta el 2. Ese es el trocito decreciente. ¿Puntos de corte con el eje x?
el menos 2 0. En principio iba a ser el 3 0, pero como no entra dentro del dominio de mi función, el 3 0 no lo tengo que poner. Os dais cuenta que una vez que ya tengo la representación gráfica, es mucho más fácil escribir todo lo que me pedían. Punto de corte con el eje Y, el 0,6 solamente, es el punto donde se corta la parábola. Daos cuenta que la recta también se cortaría con el eje Y, pero como no entra en el dominio de la recta, pues entonces solamente hay que poner el 0,6, ¿vale? Acordaos, una gráfica puede cortar tantas veces como quiera el eje X, pero al eje Y solamente una vez, ¿vale? Bueno, pues lo dicho, tarea para el próximo día, el 23 y el 25 de la hoja de selectividad. Venga, muchas gracias, nos vemos el lunes.